En los medios occidentales siguen tratando de convencernos de que hay problemas entre Rusia y China, pero la realidad es que es todo lo contrario. Y no es solo Rusia y China, también es Irán. Eso es lo que de verdad está poniendo de los nervios a los oficiales del imperio. Toda esta insistencia demencial en la respuesta que supuestamente Israel va a hacer a lo que ya había sido la respuesta de Irán, no deja más que lugar a la duda, pero a la duda acerca de la hegemonía imperial, de la hegemonía occidental. Han ocurrido varias cosas importantes hoy y que por supuesto pasan desapercibidas. Lo primero es que Hezbollah golpeó de manera muy eficiente un objetivo israelí en el norte. Lo llamativo de la cuestión es que el famoso Iron Dome, la cúpula de hierro, no ha funcionado. Recordarán que ya habíamos informado que Hezbollah había conseguido destruir algunos de las lanzaderas de misiles que forman parte de la famosa cúpula de hierro. Parece que esto es muy real después de todo. Incluso hay un vídeo bastante nítido en el que se ve cómo el misil, o lo que parece ser un misil, aunque algunos dicen que es un dron, pasa a toda velocidad y da de lleno en el blanco. Estos son cosas realmente graves, porque lo que se está tratando de tapar con toda la propaganda y todo ese supuesto fracaso iraní, que si derribaron el 99% de los misiles, que si no atacaron nada importante, etcétera, etcétera. En realidad lo que trata de tapar es que Israel, como dijimos aquí y ustedes lo saben, Israel está colapsando. Israel está siendo derrotado totalmente. Son demasiados enemigos y son enemigos demasiado poderosos. A pesar del apoyo incondicional del imperio, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de Alemania, lo cierto es que, como ya había ocurrido en el Mar Rojo y que también adelantamos aquí, lo único que pueden conseguir es encajar una derrota tras otra. Los iraníes han sido muy claros. Han dicho que si efectivamente se produce esa respuesta a la respuesta, es decir, si Israel vuelve a atacar Irán, la respuesta, de nuevo, de Irán, será demoledora. Han sido muy claros al respecto. Y si tenemos en cuenta que Irán forma parte de esa alianza entre China, Rusia y algunos otros países agregados que también son muy cercanos, como Corea del Norte, pues la cuestión queda meridianamente clara. Y en vinculación con esto, y no por casualidad, tenemos a Ucrania. En político ya dicen abiertamente que Ucrania encajará una derrota total. Los ucranianos recibieron un golpe duro en Chernigov, donde por lo visto fue alcanzado un teniente general. Esto es muy significativo, puesto que lo mismo que habíamos dicho en Israel pasa en Ucrania. Y es que las defensas aéreas occidentales, puesto que allí están los sistemas Iris, los famosos Patriot y otro tipo de sistemas, no consiguen evitar el constante castigo por parte de los rusos a importantes objetivos ucranianos. No se habló apenas de lo importante que fue la destrucción de las centrales térmicas y tampoco se está hablando demasiado de este asunto. ¿Cómo se supone que las tropas de Monsieur Macron van a salir con bien de la aventura en la que nos dicen que se va a meter? Pero es que el trasfondo es lo de verdad importante. Y el trasfondo es que para Europa la victoria de Rusia en Ucrania es totalmente inasumible. También es totalmente inasumible la victoria de Irán en Palestina, la victoria contra Israel. ¿Por qué? Orbán parece sí haberlo entendido. El político húngaro ha hecho referencia al fracaso europeo. Recordarán que también lo hemos dicho aquí hace muchos meses. Europa es un proyecto fracasado, un absoluto desastre. Es un proyecto que se supone que iba a alcanzar una serie de objetivos, esos objetivos no se han alcanzado en absoluto y ahora sencillamente se habla de otra cosa. No se tiene en cuenta que no se ha cumplido nada y que el Estado europeo, tal y como dice Orbán, es un Estado totalitario y extremadamente corrupto. La famosa Unión Europea, además, ahora ya solo habla de guerra. Una guerra que, por si no fuera suficiente, tampoco puede ganar. Esto nos lleva también a otra noticia que también ha pasado desapercibida, en este caso en Georgia, donde al final se ha aprobado la ley que limita la actividad de las ONGs occidentales en el país. Poco menos que se ha organizado allí un golpe de Estado, pero parece ser que ha fracasado y los georgianos se suman ahora a los kirguizos que ya habían llevado a cabo una ley similar
y de hecho expulsaron a la Soros Foundation del país. Veremos qué pasa en Georgia y recordemos que el Cáucaso es muy importante dentro de esa estrategia, que ya hemos dicho aquí varias veces, acerca del dominio de la isla del mundo. Ese atosigamiento sobre Rusia que se supone que debía conducir a un derrumbe del país eslavo para así poder extorsionar a China y hacerse con el control del dominio mundial, básicamente, según la tesis, ya saben, de la isla del mundo de Mackinder. Tesis que, como también dijimos aquí, se complementa con la doctrina Wolfowitz para Europa y la doctrina Rumsfeld-Zebrowski para el Oriente Medio y, en general, para todo lo que rodea a la isla del mundo. Para finalizar, queremos destacar un importante artículo de la red Voltaire. Thierry Meyssan hace referencia a lo que estamos diciendo siempre aquí, la propaganda occidental y el intento de ocultar qué es lo que realmente está pasando en todo este conflicto, que, como hemos dicho, es una guerra ya auténticamente mundial, con bloques bien definidos, en la cual lo que se juega es básicamente una cuestión de índole civilizatorio. Meyssan denuncia a algunos colegas suyos que dicen que la cuestión de los acuerdos de Minsk no tiene nada que ver con la invasión, o lo que se suele llamar invasión rusa, sobre Ucrania. Lo cierto es que en el artículo que aconsejamos leer se va viendo detalladamente cómo efectivamente sí, los políticos tanto franceses como alemanes, en este caso Hollande y Merkel, se comprometieron por escrito, de manera explícita, a cumplir unos acuerdos en los cuales lo que se garantizaba era la no implementación de una limpieza étnica sobre lo que era el Donbass de población mayoritaria rusa, como se sabe, de habla rusa, para ser más exactos. Estos acuerdos fueron la base de la resolución 2202, de la que tampoco se habla en ningún lado, del Consejo de Seguridad de la ONU, según la cual Rusia efectuó su operación militar especial con el objetivo de proteger a esas poblaciones, y no con el objetivo de hacer una invasión imperialista como aún se sigue machacando en los medios occidentales, que es lo que pretende Putin, y que además sería solo el inicio de una mayor invasión de toda Europa, o por qué no, de todo el universo. Cabe preguntarse qué es todo esto que denuncia Meyssan, por qué la insistencia en vincular las cuestiones, y también por qué el distingo entre este tipo de lógica aplicada sobre Ucrania y la lógica divergente aplicada sobre Palestina. Lo que se esconde detrás de todo eso, lo diremos una vez más. Sencillamente, Occidente está jugando sus últimas bazas. Necesita desatar una guerra mundial total, es decir, una confrontación a todos los niveles, también a un nivel de militar convencional, y lo necesita porque de otro modo su economía es inviable, su sistema social saltará por los aires, y su proyecto, como decía Orbán, es un absoluto fracaso. Es necesario implementar una serie de medidas que permitan contener la situación y, eventualmente, en caso de imponerse, refundar el proyecto, de manera que significaría un nuevo imperio, una nueva configuración, que permita seguir con la farsa de la hegemonía occidental. Y atención aquí, porque el artículo de Meyssan hace referencia explícita a los problemas legales que se derivarían de una eventual derrota europea que acabaría dando la razón a los rusos y llevaría a la justicia a Hollande, a Merkel y demás líderes que han insistido en llevar al mundo al desastre total. Cabe recordar, como hace Meyssan, que el delito que se les achacaría sería un delito contra la paz. Un delito contra la paz, que tiene una gravedad todavía mayor que los delitos contra la humanidad y que no prescribiría nunca. Además, por si no fuera suficiente, los rusos fueron explícitos. Volodin, jefe del Parlamento ruso, hizo referencia explícita a estas cuestiones y los rusos ya dijeron en más de una ocasión que exigirían responsabilidades ante todo esto. La situación es extremadamente seria, extremadamente tensa. Ucrania se hunde, Israel se hunde, Europa ya no es viable si no es en un estado que permita la implementación de una serie de medidas de control a nivel económico y social, algo así como lo que los estadounidenses llaman una ley marcial, y en cuanto al Extremo Oriente, ya solo sería cuestión de ver hasta qué punto China sigue contemporizando o lanza ya de manera definitiva una operación sobre Taiwán. La cosa podría realmente salirse de madre y
se desataría lo que ya nadie podría negar que sería la Tercera Guerra Mundial. Recordarán cuando lo decíamos aquí y nos llamaban de locos para arriba, y sin embargo fíjense en qué situación estamos ahora, apenas unos meses después de que dijéramos aquello. Así de rápido va todo, y hay que prestar mucha atención para que no nos engañen y nos hagan creer que esto era inevitable cuando en realidad era perfectamente evitable, y de hecho hoy mismo se está diciendo en Rusia, están diciendo claramente que es necesario evitar que Israel siga escalando su confrontación con Irán, porque desataría un conflicto mucho mayor. Lo dejamos ahí. Ya saben, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual. Gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo.